Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Y siguiendo con el programa de la materia, vamos a ingresar a un nuevo capítulo donde vamos a colocar como título para el capítulo 3, química orgánica. Bien, dando una breve definición acerca de química orgánica, podemos indicar de que estudia los compuestos del carbono, ¿no? Hasta el siglo XVIII se obtenía sustancias orgánicas de plantas y animales. O sea, hasta esa época, digamos, ¿no es cierto?, se obtenía precisamente estas sustancias orgánicas solamente de plantas y animales, ¿no? Pero en 1828, este científico alemán de apellido Wöhler obtuvo urea, ¿no? Urea es un compuesto, en este caso orgánico, pero obtuvo urea, en este caso, de dos compuestos inorgánicos, ¿no? De cianato de plomo, cuyo símbolo químico está definida con plomo, en paréntesis, oxígeno, carbono, nitrógeno, 2, ¿no es cierto? Y más el amoníaco acuoso, ¿no? NH3 es el símbolo del amoníaco, símbolo químico, y tenemos luego el símbolo del agua, ¿no es cierto? O sea, el amoníaco acuoso, ¿no? Y como resultado de ello se obtuvo precisamente la urea, ¿no? Cuyo símbolo, en este caso químico de la urea, está definido con nitrógeno, hidrógeno 2, paréntesis, ¿no es cierto?, con su índice 2, también acompañado con carbono y oxígeno, ¿no? Y además también el hidróxido plumboso, ¿no?, cuyo símbolo químico, ya sabemos, en este caso es plomo, y es radical oxidilo, en este caso, como su índice 2. Entonces, desde esta época de que se puso más énfasis en la química orgánica, precisamente al obtener, fíjense, de dos compuestos inorgánicos, se obtuvo un compuesto orgánico, ¿verdad? Pero la química orgánica también se llama como la química del carbono, ¿no? Porque el carbono es un elemento muy importante precisamente en todos los compuestos orgánicos, tal como vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿cuáles son las características del carbono? ¿No? Y si revisamos la tabla periódica, el número atómico del carbono en este caso es 6, ¿no es cierto? Es decir, en este caso, aparte del núcleo atómico, donde sabemos están los protones y los neutrones, ¿no? En la primera capa se tiene 2 electrones, en la capa K, y en la capa L, en este caso, se tiene 4 electrones, ¿no? Por lo tanto, de esa forma definimos el número atómico del carbono, en este caso 6. Por otro lado, su peso atómico del carbono, en este caso es 12, ¿no es cierto? Y tal como podemos apreciar, precisamente está compuesto, en este caso, o en órbita, digamos así, está girando 6 electrones, ¿no? Acá reiterando, en la capa K 2 y en la capa L, en este caso, 4 electrones. Ahora bien, veremos las diferencias que existen entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Los más importantes. Acá hice una clasificación, ¿es cierto? Acá de los, más antes de los elementos orgánicos y acá también de los inorgánicos, ¿no? Y una relación precisamente entre ellos, ¿no? Por ejemplo, indicamos de que los elementos orgánicos decimos de que son combustibles, mientras que los inorgánicos no son combustibles, ¿no? Primera gran diferencia. Por otro lado, reaccionan lentamente los orgánicos, mientras que los inorgánicos reaccionan instantáneamente o rápidamente, ¿no? Se produce la reacción, en este caso, con los elementos inorgánicos. Además, se puede indicar de que los elementos orgánicos son volátiles, ¿sí?
mientras que los inorgánicos en este caso no son volátiles, ¿no? Es decir, rápidamente se puede convertir de un estado a otro, significa eso, ¿no? Al indicar volátiles, ¿no es cierto? Por otro lado, sus moléculas contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en los orgánicos. Por otro lado, también realizando esa diferencia, en los inorgánicos contienen átomos de cualquier elemento de la tabla, en este caso periódica. Tal como ya sabemos, la tabla periódica está compuesta de varios elementos, ¿no es cierto? Y esa es la gran diferencia que existe también con los elementos orgánicos, ¿no? Por otro lado, los elementos orgánicos se extraen de la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo, gas natural, carbono, entre los más importantes. Mientras que en los inorgánicos se extraen también de la naturaleza y se encuentran libres. Por ejemplo, los óxidos, sales, hidróxidos, etcétera, ¿no? Entonces, para que ustedes noten esa diferencia entre los elementos orgánicos e inorgánicos, ¿no es cierto? Para tener una idea, precisamente la diferenciación que se tiene en el estudio de estos elementos químicos, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la nomenclatura, generalmente se utiliza la sigla, en este caso IUPAC, ¿no es cierto? IUPAC está en inglés, ¿no es cierto? Pero traducido, en este caso al español, significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Más conocido, les repito, por sus siglas en inglés como IUPAC. Ahora, los prefijos de los 10 primeros elementos por el número de átomos de carbono son, indicamos, ¿no? Entonces, enseguida les voy a mostrar estos prefijos que se utilizan precisamente tomando en cuenta el número de carbonos que tiene un determinado compuesto orgánico, ¿no? Entre ellos, yo sé que ustedes van a recordar, son bastante conocidos. Por ejemplo, el MET, el ET, el PROP, el PENT, entre algunos, ¿no es cierto? Pero solamente vamos a ver los 10 primeros, porque existen también, en este caso, compuestos químicos con 11 átomos de carbono, 12, 20, 30, y así podemos encontrar más elementos orgánicos precisamente con más átomos de carbono. Entonces acá les indico los grados principales, o los primeros 10 más bien, la cual se utiliza para la nomenclatura, ¿no? Y definir compuestos inorgánicos. Ahora, por ejemplo, en este caso vamos a tomar en cuenta el MET, ¿no es cierto? El indicar MET en este caso significa que este compuesto químico tiene un carbono. Luego está el ET está con 2, ¿no? Luego está el PROP, ¿no es cierto? PROP está en este caso con 3, ¿no? Luego también está el BUT, ¿no es cierto? El BUT en este caso, entendiéndose que tiene 4 átomos de carbono. El PENT, en este caso con 5, ¿no es cierto? Por otro lado, también nombramos a X en este caso con 6, el EPT con 7, ¿no? Pero también está en este caso el OCT, o CT, ¿no es cierto? Con 8, el NON está con 9, y también el DEC, ¿no? El DEC está en este caso con 10, ¿no es cierto? Indicamos con 10, ¿sí?
Les repito, estos son los 10 primeros prefijos, ¿no es cierto?, que se utiliza para nombrar un compuesto, en este caso orgánico. Obviamente acá existe con 11, 12, 13, 20, 30, 50, etc. Seguramente ustedes van a ver en varios textos de química, ¿no es cierto?, estos prefijos que se utilizan, les repito, dependiendo del número de átomos de carbono que tenga precisamente un compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces, basándonos en esta nomenclatura, también vamos a dar a conocer los tipos de enlace. Voy a colocar como subtítulo, tipos de enlace, les indico. A ver, entre átomos de carbono, decimos átomos, bueno, entre átomos de carbono, ¿no? A ver, ¿cuáles son estos tipos que se utilizan precisamente para el enlace entre átomos de carbono? A ver, en primera instancia, vamos a tomar en cuenta el enlace covalente simple. Bueno, acá coloco, primero indico, ¿no es cierto?, enlace, indicamos covalente, diremos simple, indicaremos, ¿no? Decimos simple. ¿En qué consiste este enlace covalente simple? Fíjense, es cuando dos átomos de carbono, aquí indicó, dos átomos, bueno, dos átomos de carbono, diremos, ¿no es cierto? Dos átomos de carbono comparten una pareja de electrones. Comparten, indicaremos, una pareja de electrones. Enseguida voy a hacer una figura. Una pareja, indicamos, de electrones, ¿no? Decimos de electrones. Ahora bien, por ejemplo, en una molécula de etano, digamos, por ejemplo, decimos en una molécula de etano, ¿no? Bueno, acá les indico molécula de etano. Etano es un compuesto inorgánico, por si acaso. Enseguida les voy a indicar también su fórmula química, la cual está compuesto por carbono e hidrógeno, ¿no? También vamos a tomar en cuenta su fórmula estructural de este compuesto químico, precisamente, ¿no es cierto? Decimos en este caso de etano, ¿no? A ver, entonces, acá voy a representar, tal como nos indica la definición, ¿no es cierto? Acá coloco dos carbonos con un enlace simple, ¿sí? Pero está acompañado, en este caso, por hidrógenos, ¿no es cierto? Acá hidrógeno, acá también hidrógeno, acá hidrógeno, acá hidrógeno, también acá hidrógeno e hidrógeno, ¿sí? Esta es la forma estructural de una molécula de etano, más bien, ¿no es cierto? Y su fórmula química, en este caso, su fórmula química, diremos, su fórmula, indicamos química, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Fíjense, estamos hablando de 2 carbonos y de 6 hidrógenos. Entonces, directamente se define como carbono 2, hidrógeno 6, ¿no? Entonces, de esta forma se representa esta estructura química, ¿no es cierto?, el cual hemos tomado como ejemplo en una molécula de etano. Entonces, perdón, la cual
está referido también a un enlace covalente simple. Ahora bien, existe otro tipo de enlace, el cual también les indico, es el covalente doble, el enlace covalente doble, ¿no? Al hablar del enlace covalente, en este caso doble, decimos de que dos átomos de carbono, acá les indico, dos átomos, diremos de carbono, ¿no es cierto? Dos átomos de carbono, indicaremos, comparten dos parejas de electrones. Comparten, indicamos, dos parejas, diremos, de electrones, ¿no? Decimos de electrones, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, diremos, por ejemplo, indicaremos en una molécula de eteno. En una molécula indicamos de eteno, ¿no? Entonces, en este caso, tomando en cuenta la definición que estamos dando a conocer, ¿no es cierto? También acá participan dos carbonos, ¿no? Pero acá tienen un doble enlace, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los hidrógenos? Por este lado, está acompañado por un hidrógeno, acá también un hidrógeno, por acá también se tiene un hidrógeno y por acá también se tiene un otro hidrógeno, ¿no? Esta es la estructura química precisamente de una molécula de eteno, donde al indicar doble enlace, fíjense, significa de que estos dos carbonos más bien, están unidos precisamente de esta forma, ¿no? O sea, con dos basitas en otras palabras, ¿no? Fíjense la diferencia que existe en este caso con una molécula de etano, ¿no? Y esta es una molécula de eteno. Ahora, ¿cuál es su fórmula, en este caso, química? Fíjense, su fórmula química, indicamos en este caso química, ¿no es cierto? Su fórmula, más bien directamente, digamos, es, ¿no? Estamos hablando de carbono 2, hidrógeno 4. ¿Sí? Ya se va representando entonces de esa forma, ¿no? Ahora, tomando en cuenta un otro tipo de enlace, el cual también se define como covalente triple, ¿no? En ese caso ya participan tres parejas de electrones. Es decir, enseguida les indico, ¿no es cierto? Entonces, tercero colocaremos, ¿no? Enlace, en este caso decimos triple precisamente, ¿no es cierto? Enlace decimos triple. Ahora, definiendo de manera puntual el enlace triple, entonces decimos de que dos átomos de carbono, indicamos de carbono, indicaremos, comparten tres parejas de electrones, ¿no? Acá decimos comparten, indicaremos tres parejas, diremos de electrones. Bueno, decimos de electrones, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, dando siempre ejemplos sencillos, ¿no? Para entender mucho mejor el concepto. Por ejemplo, en una molécula indicaremos de etino. Decimos de etino. ¿Sí? La forma estructural en este caso del etino, bueno, es donde vamos a tomar en cuenta dos carbonos, pero esta vez tiene enlace triple. ¿De acuerdo? Ahora, al tener enlace triple, en este caso, los hidrógenos que lo acompañan solamente están representadas de esta forma, ¿no? Acá hidrógeno, acá hidrógeno. ¿No es cierto?
Y su fórmula química está definida, a ver, ¿de qué manera? Su fórmula química, digamos, ¿no? Química, indicaremos en este caso es, bueno, vamos a tomar en cuenta como carbono 2, hidrógeno 2. De esta forma se puede representar precisamente esta fórmula química, ¿verdad? Además, decimos de que todos ellos son acíclicos, ¿no? Decimos de que todos ellos, indicaremos, son acíclicos, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver qué se entiende por un elemento cíclico, ¿no? Pero les repito, o sea, los tres tipos de enlace que hemos visto, ¿no es cierto?, son, les repito, acíclicos, ¿no? Ahora, también existe este otro tipo de enlace, colocaremos el cuarto caso, indicaremos, ¿no es cierto?, estructuras cíclicas. Decimos estructuras, bueno, estructuras indicaremos cíclicas. Ahora sí, ¿qué pasa con las estructuras, en este caso, cíclicas, no? Decimos de que se unen formando anillos. Bueno, acá aclaramos, se unen, decimos, formando, bueno, formando, decimos, anillos. Indicamos en este caso anillos. ¿No es cierto? Bueno. A ver, tomando como ejemplo el ciclopropano. Es decir, acá voy a colocar 3 carbonos, ¿sí?, situados en estas posiciones, indicaremos, ¿no es cierto? Y todos ellos están unidos mediante un enlace covalente, en este caso simple, ¿sí? Ahora, están acompañados de hidrógenos, bueno, un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, ¿sí? Pero también por este lado están acompañados por hidrógenos, acá también un hidrógeno, ¿no es cierto? Acá también un hidrógeno y también acá un hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se tiene esta estructura química, ¿no es cierto?, estamos refiriéndonos en este caso a un ciclopropano, ¿sí? Es un ciclopropano. Como ustedes notarán, precisamente forma una estructura cíclica, ¿no? Más o menos va girando de esta manera, ¿no? Aquí carbono, 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 y rodeado más bien, en este caso, de hidrógenos. Es un ciclo, perdón, propano, ¿no? Bueno, acá aclaramos, es un ciclo propano. Acá ustedes ya pueden darse cuenta, si estoy utilizando el prefijo prop, ¿no? Eso me indica de que existe 3 carbonos, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, también se puede asemejar con una figura geométrica, en este caso, relacionamos precisamente con un triángulo, ¿no? Ustedes van a ver en muchos textos de química orgánica, muy a menudo se utilizan estas figuras, ¿no? O sea, acá, si se utiliza un triángulo, simplemente significa de que los carbonos están situados precisamente en estos puntos, o en estos vértices, como ustedes quieran, ¿no? Y luego están acompañados precisamente por el hidrógeno. En este caso, el ciclopropano, representamos precisamente con 3 carbonos y 6 hidrógenos. Más adelante vamos a indicar también en este caso la fórmula química del ciclopropano. ¿De acuerdo? Bien. También existen otros tipos de enlace, pero tampoco no es conveniente que lo profundicemos demasiado, ¿no? Veremos siempre lo más importante y lo más entendible, ¿no es cierto?, en esta primera parte que estamos tratando de química orgánica. A continuación quiero mostrarles un pequeño esquema de las clases de compuestos orgánicos, ¿no?, para que tengamos una idea precisamente de estos elementos, donde sus principales componentes son el carbono y
el hidrógeno, ¿no? Bueno, voy a utilizar toda la pizarra, esta parte no lo voy a borrar, todo siempre con el fin de que se vaya entendiendo estos conceptos iniciales de química orgánica. A ver, entonces voy a colocar como subtítulo, coloco como subtítulo, a ver, clases de compuestos orgánicos. Clases de compuestos, bueno, de compuestos orgánicos. Decimos orgánicos, ¿no? Clases de compuestos orgánicos. Ahora bien, en este caso decimos de que son los hidrocarburos, indicamos los hidrocarburos indicaremos, ¿no es cierto? Formados por hidrógeno y carbono. Formados, indicamos, por hidrógeno, decimos, y carbono. Bueno, decimos y carbono, ¿no? A ver, dentro de esta clasificación de los compuestos orgánicos, vamos a hacer notar, a ver, en primera instancia, acá coloco hidrocarburos, ¿no? Bueno, hidrocarburos, ¿no es cierto? ¿Pero qué pasa con los hidrocarburos, no? Antes hay que entender de que hidrocarburos significa simplemente la composición de dos elementos, ¿no? El hidro es relacionado con hidrógeno y carburo, en este caso relacionado precisamente con el carbono, ¿no es cierto? Entonces, esta conjunción, digamos así, de estos dos elementos recibe el nombre de hidrocarburos, precisamente, ¿no es cierto? Se definen en dos grandes grupos. Acá voy a representar, a ver, de esta forma. Bueno, algo así más o menos. De esta manera, ¿no? A ver, hablando de los hidrocarburos. En alifáticos, bueno, acá voy a colocar alifáticos, ¿no? Y luego en los aromáticos, es decir, en este otro lado vamos a colocar precisamente los aromáticos. Bueno, de esta manera, ¿no? Los aromáticos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en los alifáticos? Los alifáticos, en este caso, está compuesto, ¿no es cierto? O están determinados precisamente por los siguientes grupos de compuestos orgánicos. Acá voy a hacer una línea. Bueno, vamos a ver de esta forma, ¿no es cierto? Y acá represento este primer grupo, digamos, ¿no? Bueno, algo así, ¿no es cierto? Acá el otro. Bueno, de esta forma más o menos, ¿sí? Acá el otro, ¿no es cierto? Se presenta de esta forma. Y también acá represento un otro grupo. Bueno, de esta manera, ¿no? A ver, en los alifáticos. En este caso vamos a nombrar a los alcanos, ¿no? Alquenos, a los alquinos, y también, por otro lado, a los cíclicos. ¿Sí? Entonces, de esta manera se va definiendo a los elementos alifáticos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir definiendo, les repito, más adelante también trataremos en este caso acerca de los aromáticos, pero me adelanto a decirles de que
el elemento principal en este caso que se tiene en los aromáticos precisamente es el benceno, ¿no es cierto? A ver, basándonos en los alifáticos, entonces empezamos a analizar en este caso los alcanos. Voy a colocar como subtítulo alcanos. A ver, ¿qué son los alcanos? En este caso, definiendo siempre de manera puntual. En primera instancia decimos de que tienen enlaces simples. Acá les indico. Tienen enlaces simples, diremos. ¿No es cierto? Son acíclicos, ¿no? Y son hidrocarburos. Son, indicamos, acíclicos, ¿no es cierto? E hidrocarburos saturados, más bien. Hidrocarburos indicaremos saturados, ¿no? Hidrocarburos indicamos en este caso saturados, ¿no es cierto? Bueno, indicamos saturados, ¿no es cierto? Ahora, y su fórmula es, esto es importante, fíjense bien, y su fórmula, estamos hablando de los alcanos, su fórmula, indicamos en este caso es, fíjense, se define mediante la fórmula de carbono, bueno, les representa esta forma. CnH, en este caso, que significa hidrógeno, ¿no es cierto? 2N más 2. 2N indicamos más 2. Ahora, hay que hacer notar de que donde acá les indico de que N en esta formulita, ¿no es cierto? Toma en cuenta los valores de 1, 2, 3, 4, etc. Todos los números naturales, ¿verdad? A ver, por ejemplo, en este caso les indico los siguientes ejemplos de alcanos, precisamente, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, esta parte lo voy a usar. Hemos indicado la clasificación de los compuestos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener, a ver, a esta estructura, tomando en cuenta, en este caso, el carbono, y acompañado de 4 hidrógenos. ¿No es cierto? Ahora, basándonos en la formulita, este elemento es el metano, ¿sí? Cuya fórmula está dada directamente con carbono, hidrógeno 4. ¿No es cierto? Como ustedes notarán, si aplicamos esta formulita, esta fórmula de acá, en los alcanos, ¿no? Estamos hablando de un hidrógeno, perdón, de un carbono, ¿sí? Y acompañado en este caso de 4 hidrógenos. Ahora, acá N adopta el valor de 1, ¿verdad? ¿No es cierto? Un carbono. Si N es 1, 1 por 2, 2, más 2, 4. ¿Sí? Por lo tanto, 4 hidrógenos. Aquí están los 4 hidrógenos. ¿Perdón? Ahora, también podemos tomar en cuenta este otro ejemplo. Colocamos acá carbono, carbono. ¿Sí? Y rodeado de, esta vez, 6 hidrógenos. Acá hidrógeno, acá hidrógeno, acá hidrógeno. También hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Esta estructura química corresponde precisamente al etano. ¿No es cierto? La fórmula química es carbono 2 hidrógeno 6. ¿Sí? Lo cual obviamente cumple con esta formulita, ¿no? En este caso, estamos tomando en cuenta dos carbonos. Significa eso de que N vale 2. ¿Sí? N vale 2. Aquí está, 2 carbonos. Ahora, si N vale 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Por lo tanto, debe existir 6 hidrógenos.
Aquí está 6 hidrógenos y precisamente acá está acompañado de 6 hidrógenos. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, también podemos tomar en cuenta 3 carbonos, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos un carbono, acá otro carbono y acá otro. Y todos están con un enlace covalente simple. Ahora, están acompañados en este caso por hidrógenos, ¿sí? Bueno, de esta forma. Acá hidrógeno, acá también hidrógeno, ¿no es cierto? También acá hidrógeno, pero también por acá. Acá otro hidrógeno y acá otro hidrógeno, ¿sí? Esta estructura química corresponde precisamente al propano, ¿no es cierto? Corresponde en este caso al propano. ¿Para cuál es su fórmula química? Su fórmula química es carbono 3, hidrógeno 8. Hidrógeno 8, ¿no? ¿No es cierto? Lo cual también en este caso cumple con esta formulita. Esta vez estamos tomando en cuenta 3 carbonos, o sea que N vale 3, ¿no es cierto? Si N vale 3, 3 por 2, 6, más 2, 8, lo cual significa de que está acompañado de 8 hidrógenos, ¿no? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Y así podemos ir tomando en cuenta más átomos de carbono. Por ejemplo, ¿cómo se haría con 4? Con 4 carbonos. Bueno, pues se los dejo para ustedes, vayan practicando. La cosa es que esta formulita que van a obtener, fórmula de este tipo que van a obtener, cumpla siempre, fíjense, con esta formulita definida para los alcanos. ¿No es cierto? Dependiendo mucho de la cantidad de carbonos que se utilice, ¿no? Para tomar en cuenta también la cantidad de hidrógenos que lo va a acompañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de forma, jóvenes, vamos definiendo este primer grupo de los alifáticos, el cual habíamos indicado, ¿no es cierto? Cuyo primer grupo, les repito, está conformado precisamente por los alcanos, ¿no? Y acá hay que hacer notar de que estos enlaces que se tienen en los alcanos son simples nada más, ¿no? Es decir, acá simplemente los carbonos están unidos de manera simple, con una línea si ustedes quieren. Ahora, cuando se hable de un enlace covalente doble, ¿no es cierto? Solamente acá vamos a agregar una línea más, ¿no? Esto significará de que en ese caso estamos refiriéndonos ya a átomos de carbono, ¿no es cierto?, que tienen enlace covalente doble. También, ¿no? Si es triple, solamente acá colocaremos con 3 líneas. Pero estamos empezando más antes por los alcanos, que son, les repito, de enlace covalente simple. Nos damos un breve descanso, jóvenes, de 10 minutos, ¿no? Luego de ello vamos a nombrar los primeros 10 hidrocarburos, ¿no es cierto? Precisamente tomando en cuenta esta familia de alcanos, ¿sí? 10 minutos y volvemos, jóvenes.